entra al recurso maravilloso del poder de Dios en la fe. El recurso sobrenatural de la fe y el espíritu de conocimiento. Cuando tú te conoces a ti y también cuando conoces la fe, espíritu de conocimiento, cuando conoces al Señor, espíritu de conocimiento me revela quién es verdaderamente de Dios, por echarle la culpa a todos los demás de todo lo que yo tengo que ver, por buscar siempre culpables. Y tengo que perdonar al gobierno, tengo que perdonar a mis padres, tengo que perdonar a los que me ofenden. Tengo la potestad de perdonar pecados. Hay personas que definitivamente ni la creen ni la tienen. Cuando el Señor se la está dando a Pedro, me la está dando a mí. Potestad para atar y desatar aquí en la tierra y atar en el cielo. Todo lo que atares en la tierra será desatado en el cielo. Cuando tú entiendes el poder de la fe en ti, sabes que el Padre nuestro se hace íntimo para la familia de Dios, nuestro Padre que estás en los cielos. Podemos santificar su nombre. Tenemos poder para desatar y atar. Venga a nosotros tu reino. Y digo, es importante que tú entiendas que tú estás aquí en la tierra y que tú necesitas con fe atar y desatar aquí en la tierra. Perdonar pecados aquí en la tierra antes que en el cielo, porque a todos los que les perdone sus pecados aquí en la tierra, les serán perdonados en el cielo. ¿Te das cuenta qué gran autoridad, qué grande potestad te ha dado el Señor? Pero esto, definitivamente, aunque el Señor extiende los cheques como una lluvia para todos, no todos quieren mojarse con esa lluvia. Hay personas que dicen, mira, dice que puede perdonar pecados. ¿Quién es este para decir que puede perdonar pecados? ¿Sabes qué? Cuando tú entiendes que eres el Hijo de Dios, todavía me recuerdo que la fe hizo que unos hombres bajaran a un paralítico cuando Jesucristo estaba en una casa y dijeron, si el Señor lo tiene enfrente, lo va a sanar. Y lo hicieron un hoyo en el techo que seguramente era de tejas, y lo bajaron con todo y cama, y dice la palabra, date cuenta lo que dice la palabra, viendo Jesús la fe de ellos. Esto es lo que movió a ellos a creer que si veía a Jesucristo, al hombre paralítico, lo iba a sanar. Y viendo Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Sabes que hay dos partes que me llaman mucho la atención, y precisamente que el Señor soltó su boca, soltó su palabra, su lengua maravillosa, y dijo, hijo, tus pecados te son perdonados. En esta ocasión, cuando dijo, viendo Jesús la fe de ellos. Y la otra, cuando una mujer, viendo que estaba Jesús apretado, estaba en medio de una muchedumbre que lo agobiaban, que lo apretaban, que lo empujaban, que le preguntaban, que lo estaban, ¿verdad?, rozando de piel a piel. Y entonces dice la mujer, si tocare solo el borde de sus vestiduras, seré sana. ¿Sabes que ni siquiera dijo si tocare su cabello, si tocare su mano? El borde de las vestiduras de Jesús estaban cerca de sus sandalias, y solo había una forma de cómo poder tocar el borde de las vestiduras de Jesús. ¿Sabes cómo? Quitando todos los obstáculos de las personas que estaban ahí, estirando su mano y tocando el borde de las vestiduras de Jesús. Entonces Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? La mujer estaba avergonzada porque tenía un flujo de sangre, y quien tenía flujo de sangre, que fuera mujer, era inmunda y tenía que ser matada a pedradas, era un cáncer que tenía. La mujer ya se había gastado todo su dinero, y entonces si tocare el borde de sus vestiduras, seré sana. Jesús le dice, ¿quién me ha tocado? Señor, te aprieta tanta gente y tú preguntas, ¿quién me ha tocado? Entonces la mujer con mucha pena dijo, yo fui, Señor. En ese momento, cuando tocó el borde de las vestiduras de Jesucristo, se secó el flujo de sangre. Desde ese momento ya fue sanada. Entonces le dijo Jesucristo, no temas, hija. Date cuenta, es otra parte donde dice Jesús, hija. Por eso entiendo que Jesucristo es el Padre eterno,
Por eso entiendo el corazón de Jesucristo, porque en el caso del paralítico, viendo Jesús la fe de ellos, le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y viendo a la mujer que había sido sanada, dijo: porque conozco que una virtud salió de mí. Le dijo: no temas, hija, tu fe te ha salvado. Quiero decirles, no es la fe de Dios, no es la fe de Jesucristo. Te voy a decir con sinceridad, con fe, Dios hizo todas las cosas que tú ves de lo que no se veía. Pero en este caso debe de ser la fe tuya, la fe personal, la que mueve la mano de Dios. La fe es algo invisible en el Dios invisible. La fe mueve montañas. La fe mueve árboles, enfermedades, costumbres, hábitos arraigados como un gran árbol que creció como un gigante. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a esta montaña: desarráigate y vete al corazón de la mar, y lo haría. ¿Sabes que el Señor muchas veces le dijo a sus mismos discípulos, por eso a veces entiendo a la gente, que vivieron con Jesucristo, que vieron a Pedro caminar sobre las aguas, a Jesús caminar sobre las aguas, al Señor hablarle a la tormenta, y la tormenta le hizo caso, los vientos se callaron y la mar respondió a la voz de Dios en Jesucristo. Sin embargo, Jesucristo muchas veces les dijo, reprobó a sus discípulos diciendo: hombres de poca fe, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Y les dijo algo como esto: si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a esta montaña: desarráigate y vete al corazón de la mar, y lo haría. Yo invito a que ustedes puedan medir lo que está dentro de usted. Conócete a ti mismo. ¿Tienes fe? ¿Tienes la confianza, la seguridad de que Dios te va a responder? Me recuerdo que estaban los discípulos del Señor bajando, ¿verdad?, de una parte donde vieron a Elías, donde vieron a Moisés. En esa parte de la transfiguración, Jesucristo se transfiguró y estuvo hablando con Elías y estuvo hablando con Moisés. No es que Jesucristo hable con los muertos. Moisés no está muerto y Elías no está muerto. Ahí yo puedo mostrar que Jesucristo nos va a resucitar con un cuerpo visible y glorificado. Pero a lo que voy es que estando en esa reunión con Elías y con Moisés, en ese momento, ¿verdad?, estaban sus discípulos orando, estaban reprendiendo, porque un muchacho, ¿verdad?, endemoniado, el demonio lo tiraba al fuego, lo tiraba al agua, y muchas veces estuvo a punto de matarlo, y su padre fue con los discípulos de Jesús y les dijo: tus discípulos no pueden, mi hijo está muriendo, estás malamente atormentado. Y le dice el Señor: ¿tú crees que yo pueda? Y le dice el hombre: sí, Señor, yo creo. Y después, cuando se voltea el Señor para reprender a los demonios, le dice: Señor, ayuda a mi incredulidad. Sabes que muchas personas dicen que tienen mucha fe, pero lo que tienen es muchas supersticiones. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este sicomoro: desarráigate y vete al corazón de la mar, y lo haría. ¿De qué tamaño es tu fe? Yo pienso, aunque Dios me ha permitido ver tantos milagros, yo creo que mi fe sí es más grande que el tamaño de un grano de mostaza, pero no mucho. Yo siento que mi Dios es mucho más grande que mi fe. Con la poquita cantidad de fe que Él sembró en mí, ha crecido. La fe puede crecer. Si alguno de ustedes tiene falta de fe, por favor, escuchen bien lo que les voy a decir. Dios no da el Espíritu por medida. Dios nos da su Espíritu Santo completo, pero la fe es otra cosa. La fe sí tiene una medida. Hay personas de poca fe. Hay personas que no tienen nada de fe. Y hay personas que tienen fe. Si tienes algo de fe, entonces tú podrás recibir cosas grandes, cosas maravillosas. Y te voy a decir otra vez, la fe mueve la mano del Todopoderoso. La fe produce milagros. La fe crea cosas. Los dones, por ejemplo, los dones
son activados por el poder de la fe. Y le agradezco a Dios porque uno de los dones que el Señor me regaló, porque yo no hice nada para tenerlo, quiero confesarlo, el don de fe lo recibí de parte de mi Dios y puedo compartirlo para desatar en ustedes fe. Me recuerdo que estaba yo en una parte de Veracruz orando por mucha gente y solamente lo que hice fue recordarles que Jesús llegó a un lugar y la suegra de Pedro estaba con fiebre y estaba acostada con enfermedad. Llegó el Señor y la sanó, y anduvo sanando el Señor a mucha gente alrededor. Yo les leía la palabra y les decía, si alguno de ustedes está enfermo, levante su mano. Y ahí en esos lugares estuve orando por muchas personas, nada más recitándoles la palabra de Dios y después declarándolos sanos. Gente tullida, gente sorda, gente ciega, gente paralítica, recibió sanidad por medio de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Pero hay personas que ni oyendo creen, que ni viendo creen. Hay personas que la verdad, aunque vean, no creen. Te voy a platicar, los dones por fe, cuando tú recibes la fe, percibes los dones que de Dios son, que Dios preparó para mí y reconozco que no pagué, porque si los dones sobrenaturales, yo los pagué, entonces no son dones. No obedecí para poderlo recibir, porque algunas personas dicen, Dios se los da a los obedientes. Quiero decirlo con vergüenza pero con franqueza. Yo no obedecí para poder recibir los dones, yo creí, y me fue contado por justicia, porque escucha bien lo que te voy a decir. Para el que cree, todo le es posible. Para el que cree, todo le es posible. Y así, como no hay imposible para Dios, para el que cree no hay imposible. No cumplí, no hice nada, no pagué para merecerlos. Si yo pago, entonces no son dones, no. Los regalos de gracia, tan valiosos como la vida misma, y más allá, como la vida eterna, después de esta vida, me los ha regalado Dios. Me ha regalado su Espíritu Santo, que es la persona de Jesucristo viviendo en mí. Por la fe, el Señor te ha hecho santo, te ha hecho santa. Por la fe en su sacrificio, te ha hecho limpio, te ha hecho acepto, te ha hecho eterno, te ha hecho amado, te ha hecho heredero, conforme a sus riquezas en gloria. Me ha liberado, me ha multiplicado, me ha salvado de peligros, de amenazas, de cadenas, de cárceles que estaban dictadas contra mí, en contra de mí. Dice en la Biblia, el apóstol Pablo habló de esto diciendo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Les voy a leer cómo dice más o menos, porque me emociona este tema, porque yo vivo por la fe. Yo vivo en fe. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Esto es lo que ha traído la fe en mi vida. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué necesito para andar en el Espíritu? Haber nacido del Espíritu. Haber sido engendrado por Dios como hijo de Dios. Verso 2, capítulo 8. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, porque la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino nosotros que andamos por el Espíritu. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Otra vez, la palabra justicia, revelándome por la fe. Por la fe, dice la palabra, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe. Muchas personas estudian la Biblia. Muchas personas tienen teología y doctorados en hermenéutica, en muchas cosas de la Biblia, ¿verdad? Explicativas que no son inútiles, son hermosas, sí.
pero para el espíritu la letra mata. Pero el espíritu vivifica. En el espíritu tú eres llamado ministro de Dios. Tú eres llamado heredero del reino. En el espíritu por la fe, tú eres rey y sacerdote. Anhelo, deseo ardientemente encender en ti el poder de la fe que cambiará tu vida, cambiará tu economía, cambiará tus relaciones, atraerá a ti la gloria superior de Dios sobre tu vida. Jesucristo hizo una oración profunda de fe. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, estos también estén conmigo, para que vean la gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y la gloria que tú me has dado, Señor, yo se las he dado a ellos. El Señor te ha regalado tu gloria. No tienes por qué vivir en amargura. No tienes por qué vivir sin paz. No vivas sin Dios y sin esperanza. No estás desamparada. No estás desamparado.